Roque, sin embargo, la mayoría de las encuestas dicen que el presidente goza de una alta cota de popularidad, que va a ganar con 65, con 70. Y hay quien habla más de 70. Tiene ministerios que los niveles de corrupción son superiores a los del pasado. ¿Cómo? No hay una obra en el Ministerio de Obras Públicas que resista una auditoría financiera, técnica y legal. ¿Y tú tienes prueba de eso? Adiós, Ramón. Y yo soy tonto para afirmar algo que no esté sobreprotegido. Yo le dije al ministro de Obras Públicas que le regalaba los primeros 500,000 pesos para que me demandara. Lo estoy esperando. Indicando que usted dice que apresaría a 1,000 políticos que han cometido supuestos actos de corrupción en los primeros meses de su gobierno. Vamos a ver esas propuestas. Bueno, yo digo 1,000 para comenzar. La política dominicana está plagada de corruptos. Luis Abinader, cuando se baja del poder, va a subir 20 libras en los siguientes 2 meses después de bajarse del poder. 20 libras va a subir. ¿Por qué? De acero y metal. Guárdenlo. Y él se pone bravo por eso. Pero eso a mí no me preocupa que él se moleste. Sí, y solo sí, si somos capaces de enfrentar el fraude que ellos tienen montado. ¿Usted entiende que hay un fraude montado? No lo entiendo, no estoy seguro. Ahora, con todos los delegados que tienen los partidos Y a políticos. usted se lo olvidó febrero 18 ya. Con todo eso que usted dice, febrero 18 hace 70, 80 días, usted sabe lo que pasó. Hay un fraude montado a diferentes niveles y con múltiples capas de fraude. Pero, señores, ustedes se están creyendo la narrativa del 60% de las encuestas. Salgan a la calle. ¿Y cómo será? ¿Cuál es la dinámica? Hay múltiples niveles, de la inhibición del voto hasta el fraude electrónico. Totalmente. El presidente anda alrededor de 43, 45%. Y si el domingo él saca 60, ¿qué usted va a decir? La verdad, que lo sacó con fraude, porque lo que tiene es un 43. Y lo vamos a enfrentar, para que quede claro. Te coge las elecciones, te las roba, Luis. El 20, estamos enfrentándote, sabemos cómo y lo vamos a hacer. Pero además le voy a decir otra cosa. Yo soy un hombre que hablo con responsabilidad y no tengo miedo. Luis Abinader es un presidente que no da órdenes, sino que las recibe. Él se sabe culpable de haber recibido dinero del narcotráfico en el 2020. Y él tiene que hacer lo que sus amos, que lo tienen agarrado por el pichirri, lo ordenen. Hay instrucción y orden de dejar pasar los ilegales sin ningún problema. Visto por mí y grabado por mí. Eventualidad, Luis Abinader repite en 4 años. ¿Qué nos depara con relación a Haití? Perdemos el país. Escríbalo. Las turbas del hambre haitiana la van a ver en Piantini, en la Nacaona, y habremos perdido el país. Escríbanlo eso, graben esto y después me lo estrujan en mi cara. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Roque Espaillat Tavares. Son 2 apellidos de Santiago, pero más conocido como el Cobrador. Él es candidato presidencial del partido Esperanza Democrática. Roque, gracias por aceptar nuestra invitación. No, un placer para mí estar aquí. Buenos días, doctor. Un placer. Placer. Doctor, yo decía recientemente que usted es de las grandes sorpresas de esta campaña, porque hace 2 años poca gente lo conocía, pero usted se ha proyectado por las redes y ya aparece en la votación. Incluso tengo entendido como una votación en Estados Unidos donde usted sacó más que Abel Martínez, a pesar de que colaron un error algo. ¿Cómo interpretaría usted eso? De que en algunas encuestas no aparece y aparece en otras marcando hasta 2.5%. Y más de ahí, don Ramón. Lo que pasa es que este país no es tonto. Este país sabe que esa clase política que está ahí, sin excepciones, el sistema está roto, está podrido. Y ellos hablan de niveles de prosperidad, de desarrollo y de bienestar, cuando los dominicanos saben que les falta el aliento, les falta pulmón para llegar a fin de mes, que ellos viven la desesperanza mientras los políticos se roban millones. La política, infelizmente, se ha convertido en una especie de plaga, donde a ellos les sobra todo lo que les falta a nuestra gente. Entonces aquí hace falta que los ciudadanos nos involucremos en la política, sabiendo que la política es un estercolero y que hay un precio con meterse ahí, hay un precio que pagar por desafiar esas mafias del poder. Pero eso no hay que temer. Esta sociedad necesita políticos de corazón grande y bolsillos pequeños. Lo que hemos tenido ahora son muchos políticos de bolsillos grandes y corazón pequeño. Y déjeme decirle algo. Lo más saludable que le puede pasar a la República Dominicana y a la política de República Dominicana es que se involucren ciudadanos y que participen.
Hay que oxigenar la política dominicana, hay que inundarla de ciudadanos, porque los dominicanos ya no creemos en los políticos que tenemos. Pero oxigenar el sistema le da estabilidad al modelo económico y social del país. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, en todo este trajinar de la política dominicana, con la forma que tenemos de hacer política, donde cuesta tantos recursos hacerla, donde hay tanta manipulación de todo tipo, sobre todo cuando está por el medio el recurso económico. ¿Cómo ha sido la experiencia de Roque Espaillat en esta primera vez y esta campaña política? Ya faltando poquísimos días, 4 días para las elecciones. Mira, la realidad es que yo reitero que yo no soy político, no me interesa la política. Ahora, no hacer nada no es una opción. Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, decía que los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que permanecen neutrales cuando la patria padece una grave crisis. Él le llamó a eso el infierno de los neutrales. No hacer nada no es una opción. No podemos nosotros todos seguir siendo pasajeros pasivos de un autobús que se llama la República Dominicana, porque aquí se ha dado un fenómeno trágico para el país, y es que los ciudadanos hemos orgullosamente abjurado de la política y decimos, política yo no me meto en eso. Ajá. ¿Y a quién se le hemos dejado? ¿A quién le hemos dejado el guía de esta guagua? Y nos llevan al precipicio. Esta nación tiene profundos desafíos por delante y no podemos buscar la solución en quienes son el problema. Roque, sin embargo, la mayoría de las encuestas dicen que el presidente goza de una alta cota de popularidad, que va a ganar con 65, con 70. Ya hay quien habla más de 70. Y lo que se esgrime es la transparencia, la honestidad, la diferencia con los gobiernos anteriores. ¿Qué te opinas? Este gobierno tiene ministerios que los niveles de corrupción son superiores a los del pasado. ¿Cómo? No hay una obra en el Ministerio de Obras Públicas que resista una auditoría financiera, técnica y legal. ¿Y tú tienes prueba de eso? Adiós, don Ramón. Y yo soy tonto para afirmar algo que no esté sobreprotegido. Yo le dije al ministro de Obras Públicas que le regalaba los primeros 500,000 pesos para que me demandara. Lo estoy esperando. La autopista Duarte la pasaron de 1.450 millones a 16.000 administrativamente. Sin licitación. Sin licitación de ningún tipo. Usando un bajadero legal de la ley 118-21 que permitía exceder el techo del 25% que impone la ley de contrataciones públicas. Pero esa ley dice en su artículo primero que es para terminar la obra, de acuerdo al objeto del contrato original. Y el contrato original de esa obra eran 132 kilómetros. Y ellos mismos anuncian que están interviniendo más de 300 kilómetros bajo ese contrato. Así que anda el país. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pecar de cómplice por omisión y por silencio. Yo eso jamás lo voy a hacer. Y ha encontrado eco, es decir, los planteamientos que justamente hoy el Listín Diario hace un reportaje y habla de las osadas propuestas de algunos candidatos y mencionan algunas de las suyas, indicando que usted dice que apresaría a 1.000 políticos que han cometido supuestos actos de corrupción en los primeros meses de su gobierno, subir a 30 años la pena por malversación de fondos del Estado, imponer impedimento de salida a todos los funcionarios del gobierno para realizar una revisión de sus bienes, y que su plan detalla una gran disposición de convertirla en ley para que todos los funcionarios sean sometidos al mismo nivel de escrutinio al momento de abandonar sus cargos. También quiere que se construya un muro de hormigón armado en la frontera en vez de mantener una verja ciclónica, y de extender la gracia navideña hasta $10,000 exonerados de impuestos por todo el año. Cuéntanos a ver esas propuestas. Bueno, yo digo 1.000 para comenzar. La política dominicana está plagada de corruptos. Mientras tenemos 25.600 dominicanos presos, donde el 80% son presos preventivos, pudriéndose en nuestras cárceles, el 98% de los políticos no pueden justificar lo que tienen. Yo los reto a que nos sentemos todos delante del país, incluyéndome a mí de primero, a justificar cada centavo que tengo. Vamos arriba. Ellos no hablan de transparencia, ellos no hablan de ética. El presidente Abinader vino aquí, a este medio, y dijo y habló que un helicóptero, que él lo contrató una compañía, que ese día se le dañó el que lo usaba y le mandaron ese helicóptero. Pero hay 800 fotos de él en la casa con el dueño de ese helicóptero. Entonces él cree que puede venir a mentirnos impunemente aquí. ¿Usted cree que eso es posible? Y Miguel Gutiérrez.
Luis Abinader, cuando se baja del poder, va a subir 20 libras en los siguientes 2 meses después de bajarse del poder. 20 libras va a subir. ¿Por qué? De acero y metal. Guárdenlo. Y él se pone bravo por eso. Pero eso a mí no me preocupa que él se moleste. El nivel de respuesta de la gente a sus propuestas, ¿cómo ha sido? Maravilloso. Chequea las redes sociales. Nosotros en una semana tenemos 2.5 millones de visualizaciones en redes sociales, orgánicas. 40 veces más que el presidente, que se gasta $150,000 semanal en eso. Hay que tocar el corazón de las personas. ¿Usted entiende que ese corazón tocado y esa respuesta de la gente se va a materializar en votos el próximo domingo? Sí, y solo sí, si somos capaces de enfrentar el fraude que ellos tienen montado. ¿Usted Yo entiende que hay un fraude montado? no lo entiendo, no estoy seguro. ¿Cómo va a ser? Pero venga acá. ¿Y usted cree que ellos van a jugar limpio? ¿En qué consiste ese fraude con observadores internacionales, con participación ciudadana emitiendo comunicados, con todos los celulares que la gente tiene, con lo transparente que ha sido la Junta hasta ahora, con todos los delegados que tienen los partidos Y a políticos? usted se lo olvidó febrero 18 ya. Con todo eso que usted dice, febrero 18 hace 70, 80 días, usted sabe lo que pasó. Hay un fraude montado a diferentes niveles y con múltiples capas de fraude. Pero cita algunas, Roque. Es decir, Mire, hay fraude en diferentes niveles. Ellos van a apostar por una inhibición del voto. Van a usar dinero. Hace 4 o 5 días estaba el Dindotel en una reunión en San Pedro sin celulares. 110 millones para ganar aquí. Porque ellos creen que con dinero se compra la voluntad de la gente. Y tú con dinero compras. entonces eso no va a servir, Es un desafío que tenemos. porque hay una cosa. Entonces, si no se juega como usted dice que está montado el fraude, los resultados serían otros el domingo. Evidente. Pero, señor, ustedes están creyendo la narrativa del 60% de las encuestas. Salgan a la calle. ¿Y cómo será? ¿Cuál es la dinámica? Hay múltiples niveles, de la inhibición del voto hasta el fraude electrónico. Hay una compañía mexicana ahí muy exitosa en el fraude de Paraguay Pero hace ¿y un quién, año. quién entonces sería quiénes gozan de mayor simpatía realmente actualmente? El presidente anda alrededor de 43-45%. Ahora Y yo he les- construido y la, les- y la- les- Roque, sigue? y tú tienes ¿Y qué el le sigue? equipo. Leonel Fernández en segundo lugar. Y el ¿Con cobrador ha cuánto? subido, Leonel anda en 20 y pico %. Y nosotros en algunos estudios incluso estamos por encima de Abel. Ahora no olviden que las encuestas, don Ramón, no incluyen la diáspora, que es casi el 11% del electorado. 800,000 votantes. 863,000 votantes. 2, hay 700,000 empleados públicos. Y 3, hay 2.5 millones de dominicanos que reciben ayuda de los planes sociales. ¿Y ustedes creen que eso no se refleja a la hora de responder las encuestas? Aquí hay gente que le dice, ¿por qué tú vas a votar eso por Luis? Y Pero- cuando da la espalda dice, ni muerto voto por ese. Pero no necesariamente se puede materializar en votos, porque en el 2020 se usaron cuantiosos recursos y el gobierno vendió a su candidato y no pudo ganar. No pudo ganar, es decir, a veces el dinero no determina el resultado electoral. Evidentemente, porque si fuera así, los ricos pusieron un candidato de ellos. Exacto. Ahora, el dinero es un elemento que te ayuda y que te impulsa a tú obtener un 3, un 5, un 7%. Sí, por encima. Por diferentes estrategias, Claro. desde la inhibición hasta la compra del voto contrario. Hasta un 10. Sí, tú estás hablando de 300, 400,000 votos y hay un fraude electrónico. No crean que el fraude electrónico es ajeno en el mundo electoral. ¿Usted ha denunciado esas informaciones que tiene de que se está montando un fraude de ese tipo? Sí, nosotros tenemos suficiente información al respecto. Nosotros sabemos más que lo que parecemos. Roque, ¿y tú cuentas con el equipo para defender tu voto en los colegios? Mire, este país, señores, es mucho más y mucho mejor que los políticos. Este país, la decencia se está poniendo de pie, la hidalguía de la dominicanidad se está levantando. Nosotros solicitamos a los ciudadanos que nos acompañen como delegados electorales y tenemos miles y miles de delegados sin pagarle un centavo, porque nosotros dijimos, no pagamos un chele. Primero porque no lo tenemos y segundo, si lo tuviéramos, tampoco lo pagamos, Jacqueline. ¿Por qué no nos metimos a esto para replicar los males del sistema? No es para ponerle fin a este sistema podrido. Entonces vamos a hacer lo mismo que ellos. Si no hay sintonía entre lo que usted piensa, lo que usted dice y lo que usted hace, usted tiene un serio problema. ¿Cómo tú afrontarías la corrupción del pasado y la del futuro en una eventual presidencia? Yo tranco 1,000 corruptos en los primeros 3 meses.
Y el país se va a escandalizar. Pero ¿y hay que hacer una investigación para eso? ¿O la tendrá hecha antes de asumir? Pero no hay que sentarlo aquí, que le expliquen al país lo que ellos tienen, de dónde lo sacaron. Y tú vas a ver gente gagueando aquí. Y entonces de una vez tránguenlo. Pero si, dice la ley 155-17 de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que todo bien que no se pueda probar el origen lícito se presume ilícito y sin causa. Vamos a aplicar la ley. ¿Cuál es el problema? Ahora, el problema y la tragedia de este país es que las leyes solo son para los de abajo. El que aquí se roba un salami, un plátano, o un racimo de plátano, un pollo, tránquenlo. Ahora te roba 5.000 millones debido proceso. En Punta Cana, en La Nacaona o en Casa de Campo, en una mansión de 5 millones de dólares con un yate al lado, un personal trainer y un chef con los cuartos robados de este país. Entonces, ¿de qué justicia a mí me están hablando? ¿Cuál justicia? Ok, pero ¿qué se va a hacer? Vamos a suponer, vamos a hacer el ejercicio. Usted identifica 1.000, se meten en prisión, pero si no se recuperan esos bienes, y para recuperarlos es todo un proceso de qué habrá servido. Y si no se establecen controles de quienes entonces están como funcionarios, ¿qué vamos a hacer? Cuando realmente la corrupción es mundial y aquí está muy enraizada y desarraigarla será un proceso. Mira, yo creo mucho en el régimen de consecuencia. Yo soy médico de formación. Algo aprendí yo de cómo funciona la psiquis humana. Te voy a poner un ejemplo. Un dominicano que va para Nueva York, le coge la hora y se pasa 3 semáforos en rojo aquí para llegar a las Américas. Sí. Ahora, 3 horas y media después llega a Nueva York, tarde también, y no se pasa un semáforo en rojo. Exacto. Entonces, ¿qué cambió? ¿Le cambian el cerebro en el camino? No. Cambió el régimen de consecuencia. Claro. Entonces, aquí hay que aplicarlo. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo tengo un chofer que él es adicto a cruzar en amarillo. Y yo odio eso. Cuando comenzaron a trancar gente al principio del Ministerio Público Independiente, que fue una mariposa que terminó en el pantano. ¿Cómo fue? Sí, una mariposa que terminó en el pantano. Y le digo, yo ese frenazo, y dice, si va a poner amarilla, jefe. Y digo, ajá, ¿y qué cambió? Gunter Nicolás dice, aquí están trancando gente, jefe. Que va a haber que cumplir la ley ya. Oiga eso, aquí va a haber que cumplir la ley ya. Porque ¿qué es lo que pasa, Jacqueline? Que el ciudadano no es tonto. El ciudadano dice, pero ¿por qué yo tengo que cumplir la ley si los de arriba no la cumplen? ¿Usted sabe qué dicen los estudios? Porque mire, nosotros tenemos un problema serio como sociedad, y tenemos que sentarnos entre todos, analizar, pensar y repensar este país. ¿Sabes lo que dicen el 60% de los dominicanos? Que se declaran en insubordinación. No respetan ni reconocen ninguna forma de autoridad en este país. Porque dicen, bueno, ¿qué policía de qué? El que yo veo que va al puesto de droga 2 esquinas antes de mi casa, en el barrio allá a buscar su fundita todos los viernes. A ese que yo voy a respetar. Y que no hay predictibilidad de lo que va a ocurrir si alguien viola la ley. Es random, es como a veces sí, a veces no. No, pero se sabe. Si es de arriba no pasará nada. Si es un infeliz, tránquenlo. Pues eso no es lo que ocurre. Mira, antenoche un muchacho que se llama Albert, de Villamella, que colabora con nosotros, va a un motorcito con los papeles. ¿Ustedes lo que hicieron? Se lo quitaron. Se lo quitaron, don Ramón, y se lo llevaron a un camión. Hace una ruta por la capital recogiendo gente presa, con él montado ahí. Eso es justicia, eso es ley. ¿Qué tú quieres que ese muchacho haga? Se tiene que rebelar contra el sistema y hay una fractura social. Y le voy a decir algo más. El desafío que tenemos como sociedad es enorme. La civilización humana está bajo amenaza porque estamos en un proceso de cambio cultural en la humanidad, una transición a nivel de la humanidad, pero hay una transición política en la República Dominicana. Pero eso se combina con una transición generacional en los grandes grupos corporativos dominicanos. Se juntan 3 transiciones al mismo tiempo, lo cual si no lo hacemos bien y lo público no se asienta adecuadamente y cumple su rol, el modelo social y económico que hemos disfrutado está bajo amenaza. Y eso no le conviene a nadie. Una breve pausa con tu permiso, Roque, y los amables televidentes. Nos quedan todavía muchas preguntas con el cobrador. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Roque Espaillat, el cobrador, candidato presidencial del partido Esperanza Democrática. Doctor, se prevé que en estas elecciones de 2024 ocurrirán muchas cosas a partir del próximo domingo. Y algunos analistas políticos y sociólogos entienden que algunos partidos se la juegan a seguir en el sistema o a desaparecer. Y esa dinámica de pasar de un primer lugar a quizá ser un partido minoritario implica un amplio cambio en la sociedad y en la vida política del país. Por lo que
las nuevas propuestas, si se mantienen, tienen muchas posibilidades. Si son constantes en el tiempo y no aparecen 4 años después, puedan tener oportunidad. ¿Usted ha analizado con su equipo lo que va a pasar después del próximo 19 de mayo? ¿Y en qué van a estar ustedes a partir de ahí? Haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora. Si ustedes no se van a ir para su casa y van a dejar que el país haga y deshaga y ustedes no van a opinar, pero y aparecerán en el 27. Es que a nosotros no nos mueve la política, nos mueve el amor por la patria. Se nos derrumba este país y nadie que ama este país puede permanecer ajeno a eso. No podemos hacer como Wallace Harper Hartley, el violinista del Titanic, que cuando el capitán dio la nave por perdida, como él no lo sabía, estaba allá arriba, siguió tocando. Pero esmeradamente sacando los mejores acordes a su violín. Pareció ahogado. Y el que no lo haga por amor a la patria, lo tiene que hacer por supervivencia propia. Porque si este modelo se sale de los rieles, todos vamos a perder y mucho. Porque es que el modelo de vida del dominicano, en sentido general, solo se sostiene si mantenemos la paz social. Esa es la realidad. Y esa paz social está profundamente amenazada, porque ya hemos entrado en un proceso de fatiga democrática. El ciudadano dice, ¿y el voto para qué? Dame 1000 y te lo voy a dar. Pero no es porque sea sinvergüenza el ciudadano. Es porque cuando él ve que las opciones que hay sobre la mesa, ninguna representan diferencia entre una y otra. ¿Por qué nos impidieron el poder? Porque el pueblo está muy asustado con nosotros. Y yo me lo gozo eso, ¿eh? Yo me lo gozo. Porque esa es la idea, asustarlo y luego arrancarlo del poder y mandarlo al basurero de la historia y a la cárcel. Eso es lo que viene por delante. Y se cierra un ciclo político el próximo domingo. Eso es lo que digo. Y eso cierra. es lo que sostienen muchos analistas, que el próximo domingo se cerrarán muchos ciclos. Algunos no podrán volver a ser candidatos, otros, si no ganan, digo yo, y otros partidos casi desaparecerán porque serán minoritarios de minoritarios de minoritarios después que fueron primeros lugares. Jacqueline, ¿quién va a ocupar ese relevo? Exactamente. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Ese es el detalle. Y por eso le pregunto que si hay planes después del 19 de mayo. Pero claro que sí. Nosotros nos vamos a retirar de esto cuando limpiemos el país de corruptos y de ilegales. Si eso lo logramos en 2 años yo me voy para mi casa. Roque, hablando de corrupción, el presidente en la semanal reconoció que hay corrupción en la frontera y admitió que es una agenda pendiente de su gobierno. Sabemos que tú tienes propuestas específicas muy contundentes, muy focalizadas con el tema de Haití. Pero si él quiere enfrentar la corrupción en la frontera, lo que tiene que mandar a detener la contrata y los contratistas del muro. Ahora no lo puede tocar porque son de la intimidad de Hipólito Mejía. Luis Abinader miente, es un mentiroso compulsivo. Ese muchacho perdió el juicio. A mí me luce medicado a veces. A mí me luce que él está medicado porque no es posible mentir tan consistentemente. Es una patología que en medicina se llama disonancia cognitiva, cuando el individuo se desconecta de la realidad. Y es probable que eso esté ocurriendo. Porque ¿Cómo va a ser? Sí, cuando tú tienes, Jacqueline, en el poder, gente sin la formación conceptual y académica para entender lo que es el poder, es normal que al escritorio solo llega lo que su círculo íntimo le pone ahí. Él, por ejemplo, se cree la mentira del 60%. ¿Pero por qué él se la cree? Porque le presentan 3 encuestas diferentes, y una dice 59, otra 60 y otra 58. Y si el domingo él saca 60, ¿qué usted va a decir? La verdad, que lo sacó con fraude, porque lo que tiene es un 43. Y lo vamos a enfrentar, para que quede claro. Te coge las elecciones, te las roba, Luis. El 20, estamos enfrentándote, sabemos cómo y lo vamos a hacer. Así de simple. Pero háblame de Haití. Haití es el principal problema dominicano. Así es, pero Haití es una tragedia, no es una amenaza militar, pero es una bomba de tiempo, que nosotros como sociedad deberíamos sentarnos a pensarla y a reflexionarla también. Ahora, usted no puede pretender, don Ramón, que en la frontera exista la decencia y el decoro que no hay en el Congreso de la República. Usted quiere un Congreso que sea un gallinero ahí, entonces que en la frontera haya dignidad, decoro, ley y orden. Bueno, no es posible, no es posible. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en la frontera? Un muro de verdad. Nosotros planteamos un muro de 30 pies de altura con contenedores, 3 niveles de contenedores. ¿Por qué contenedores, Jacqueline? Ajá, ¿por qué contenedores? Porque en los próximos 2 años van a salir 3 millones de contenedores de circulación y ese muro costaría el 25% de lo que está costando este. Un dron DJI cuesta $3,000, un dron comercial, y te da 15 kilómetros de autonomía.
En ambos sentidos. Tú te pones a quitar 15 kilómetros para allá y 15 para allá. Son 30 kilómetros. Con 13 drones que vale $3,000 cada uno, $40,000, tú tienes ojos en el cielo viendo lo que está pasando ahí. Pero eso no le interesa al poder, porque que la frontera es un gran negocio. Pero además le voy a decir otra cosa. Yo soy un hombre que hablo con responsabilidad y no tengo miedo. Luis Abinader es un presidente que no da órdenes, sino que las recibe. Él se sabe culpable de haber recibido dinero del narcotráfico en el 2020. Y él tiene que hacer lo que sus amos, que lo tienen agarrado por el pichirri, lo ordenen. Hay instrucción y orden de dejar pasar los ilegales sin ningún problema. Visto por mí y grabado por mí. Para que estemos claros. ¿Cuál fue su experiencia cuando usted fue apresado en la frontera? Es decir, después de, porque obviamente que la prensa lo vio y usted dio declaraciones y demás, pero al pasar de los días, ¿qué conclusión usted saca de todo eso? Mira, la frontera fue un aviso, porque el cobrador incomoda a ese poder mafioso que está ahí. La narcocloaca palaciega se asusta con el cobrador. Eso es lo que pasa. Y eso fue un aviso. Nueva York. Y usted no desafió a la autoridad, porque buenos o malos son nuestras autoridades. Pero usted sabe el principio elemental de toda autoridad, actuar conforme a la ley. Porque la autoridad tiene que tener legalidad y legitimidad. Un general puede dar órdenes, pero no te puede decirle a usted que usted tiene que abrazarlo y darle un beso. Él no le puede dar orden a usted. Y él sí tiene autoridad para ordenarle al ciudadano. Ojo con eso. Legalidad es una cosa, legitimidad es otra. Entonces, ¿cuál es la legitimidad para decirme a mí como ciudadano que yo no puedo pasar por ahí cuando yo estoy viendo que ilegales haitianos están transitando libremente? Jacqueline, esto es un tema serio, pero muy serio. ¿Tú te imaginas yo como ciudadano, don Ramón, montado en la cama de una camioneta, preso, y mientras voy preso al cuartel de la policía en Dajabón viendo cientos de ilegales libres y felices por las calles de mi país, en mi tierra, en mi patria, ellos libres y yo preso? Ahora hay un problema, y es que ese sistema que está ahí cree que no me conoce. A mí me extraña que todavía no conozca, que me hagan un perfil psicológico a mí, para que se den cuenta que conmigo de rodillas solo ante Dios. No le tengo miedo a ninguno, no les temo, porque yo no les temo a cobarde. Yo respeto la inteligencia, respeto la hidalguía, respeto la dignidad, pero no voy a respetar gente que desayunaban cotidianamente con narcotraficantes. Roque, ¿No voy yo a respetar eso? ¿Y por qué? Si por una eventualidad Luis Abinader repite en 4 años, ¿qué nos depara con relación a Haití? Perdemos el país. Escríbalo. Las turbas del hambre haitiana la van a ver en Piantini, en la Nacaona, y habremos perdido el país. Escríbanlo eso, graben esto y después me lo estrujan en mi cara. Si estoy mintiendo, perdemos el país. Luis Abinader se ha convertido en una amenaza para la República Dominicana. Porque Estados Unidos, Francia y Canadá entienden que la solución mágica para Haití somos nosotros. Y tenemos un presidente que no le puede decir que no a nada lo que ellos piden. Porque si se pone necio nuestro presidente, si se pone necio el Distrito Sur de la Florida, procesa más rápido el caso Miguel Gutiérrez. Esa es la verdad. Monda y Lironda, nos guste o no nos guste. Luis Abinader no da órdenes, las recibe y las cumple. ¿O usted cree que es casual que no tengamos un embajador americano aquí? Lea el guión de Juan Orlando Hernández en Honduras y vaya a ver si lo que está ocurriendo aquí no es una copia calqueada de lo de Juan Orlando Hernández en Honduras, que fue a la reelección y la ganó a la brava con la ayuda de los cachiros, el cartel de narcotráfico de Honduras y México, y la ganó y se quedó 4 años más sin embajador. Pero cuando se bajó de ahí 3 semanas después, vaya a ver dónde está. Distrito Sur de New York, esperando una condena entre 20 y 30 años. Ese es el referente que le espera a Luis Abinader. Roque, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y te reitero, sigue para adelante. Siempre, de rodillas solo ante Dios. Porque hay cambios. Va a haber transformación. Transformación. Porque hubo un cambio, pero fue de ladrones. Antes robaban uno y ahora otros. Gracias, Roque. A usted. Muchísimas gracias, Roque. Te felicito. Gracias. Nos vamos Si a estás fuera comercial. de tu hogar y